en esta catequesis del pecado. Vamos a hacerlo antes, iniciando con una oración. Agradezco al Padre Jorge que está aquí con nosotros. Agradezco a Luisa que está aquí con nosotros dirigiendo todo esto. Les envío un saludo del Padre Polo. Ahora no pudo estar con nosotros porque tiene reunión de consejo parroquial, pero me pidió que les enviara sus saludos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos la gracia de que vengas en este momento tan especial, que abras nuestro corazón, nuestra mente, que nos permitas ver lo que quieres mostrarnos también para nuestros hermanos. Gracias por hacernos misioneros, por hacernos enviados. Te pedimos la gracia de que a cada uno de los que vayamos a transmitirles este mensaje sea con el deseo de buscar que se encuentren con la luz que es Dios mismo, que nunca se separen de Él y que toda aquella herida o falta de amor sea recompensada y sea dirigida por la misericordia de Dios al perdón de nuestros pecados. Te pedimos también la gracia de que puedas abrir nuestro corazón para descubrir también lo horrendo que es el pecado, lo que nos ciega, lo que nos lastima. Ponemos en tus manos también, Madre Santísima, este momento de encuentro, de formación, y te pedimos la gracia de que abras nuestros ojos hacia ti. Vamos a hacerlo todos juntos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Qué gusto estar de nuevo aquí en nuestra reunión de formación. Sobre todo, ahora vamos a tratar el tema del pecado. Es un tema importante y a mí me gusta mucho ver lo que dentro de la estructura que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 1 sobre la dignidad de la persona humana, dedica un capítulo, más bien el capítulo 8 del bloque 1, del capítulo 1 al artículo 8 es sobre el pecado. ¿Qué tiene que ver el pecado en nuestra vida? Tiene un artículo especial. ¿Qué es el pecado? Me gusta mucho ver esta imagen, y así lo vamos a ver a lo largo de este camino, como esa falta, carencia. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, lo veremos ahora, lo describe como una falta, como una carencia. Me gustaría contarles al inicio una historia de un niño que conocí hace unos cuantos años. Y este niño, pues poco a poco empezó a perder la vista. Era un niño que tuvo un problema cerebral, empezó a perder la vista poco a poco. Lo perdió a lo largo de medio año. Y este niño, pues empezaba a recordar lo que había vivido, lo que había visto. Para sus papás fue terrible el dolor de ver a su hijo perder la vista. Pero también lo fue para él, porque poco a poco tuvo que hacer recuerdo de cada cosa, de cada color. Poco a poco se empezó a oscurecer su vida. Empiezo con esta historia porque así nos puede pasar. El pecado, y lo veremos ahora, es como esa pérdida de la luz, de la visión, de una visión correcta de lo que somos, de lo que son nuestros hermanos, de lo que es Dios. Y así como el dolor que tenía esta familia, sus papás de este niño, por ver a su hijo ciego, así se duele Dios frente a nuestro pecado. Le duele que perdamos la vista. Le duele que perdamos
esa visión de las cosas. Es la visión de su amor. Vamos a empezar. Le pido a Luisa que si me puede ayudar a compartir pantalla. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acuérdense que lo que queremos con esto es más o menos darles un ejemplo, un modelo de lo que puede ser cómo transmitir este mensaje dentro de la misión, dentro de la visita. Lo vamos a hacer breve, ¿ok? Y después, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues lo podemos aclarar. Como hemos dicho, el día de hoy vamos a hablar sobre el pecado y teniendo esta historia de este niño que pierde la vista, que ha perdido la vista, ahora es un joven, pues así vamos a empezar esto, viendo cómo el pecado nos lleva a la oscuridad, a las tinieblas. Me gustaría iniciar un poco en referencia a lo que hemos dicho anteriormente, a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, un poco la definición de lo que es el pecado. De hecho, dice así: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la recta conciencia. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Vemos aquí algo importante que hemos dicho al inicio. El pecado es una falta, es una carencia de amor, una carencia al amor. Por eso me gustó ponerles esta imagen. Es como el corazón que se va fragmentando porque le falta amor. Porque ha faltado al amor verdadero, pero también ha faltado a sus hermanos, a sí mismo, por la falsa concepción que tiene de sí y por ese apego perverso a los bienes, a la creación, a la concepción errónea de lo que es. Lo vemos, y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo explica bien, cómo el origen del pecado ha sido eso, cómo el demonio, por su concepción de creerse más que Dios, peca, se lastima. Y eso crea una herida contra el ser humano y contra la solidaridad humana. Crea heridas, crea grietas. ¿Cuántas veces en nuestro corazón hemos tenido grietas y heridas por el pecado? Hoy nos vamos a centrar en el pecado. Después hablaremos de Jesús y la conversión en la siguiente encuentro. Pero es importante que no dejemos de lado que es una cosa el pecado y la otra la conversión. Porque para el cristiano tiene que estar unido. El hombre ha pecado, pero Jesucristo nos invita a la conversión y su misericordia nos llena de perdón. Lo veremos más adelante también con respecto a la transversalidad que tiene con la dimensión litúrgica y la dimensión social. Hemos dicho entonces que el pecado es una falta de amor. Y vamos a empezar con este ejemplo que hemos visto, ¿no? La luz y las tinieblas. La luz es la gracia y el amor de Dios. Las tinieblas es el pecado. Las tinieblas es ese pecado que nos va llevando a la oscuridad. Vemos en esta imagen cómo este hombre se va desintegrando. El pecado, frente a esa gracia de Dios, frente a esa concepción de que somos hijos de Dios, nos va haciendo borrar esa identidad. Nos quiere hacer borrar esa identidad. Nos va cegando. Decía, como hemos escuchado al inicio, en la definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica, por ese apego perverso, enfermo a los bienes. Hoy vemos esta realidad y ahora vamos con ello. Así es como te quiero explicar un poco más el pecado y como creo que les puede ayudar con esta imagen a explicarlo también a las personas. Luz y tinieblas.
Vamos allá. Como hemos dicho, el pecado nos lleva a las tinieblas, nos deja en la oscuridad. Y esto es lo que muchas veces podemos ver en nuestra vida, en nuestra historia. Y aquí te invito a que muchas veces tú también puedas dar ese testimonio de que tú también has estado en la oscuridad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se les va la luz en sus casas, que aunque sepas muy bien dónde está cada lugar, cada cosa, cuando se va la luz, empezamos a buscamos las cosas, las empezamos a tocar porque aunque lo sepamos bien, necesitamos de esa seguridad de saber dónde estamos. La oscuridad nos hace dudar. La oscuridad nos hace inseguros. Y ahí es parte importante también de esta experiencia. Esta inseguridad que nos lleva del pecado. Nos hace dudar de su amor. Nos hace dudar de su misericordia. Hoy también vemos que el pecado, además de esa oscuridad, tiene diferentes intensidades. Y aquí es donde vemos los diferentes tipos de pecado. El pecado mortal, pecado venial, pecado de omisión. En un lugar oscuro también podemos ver, como lo vemos en la imagen, diferentes intensidades. El pecado mortal nos lleva a una oscuridad total, a una separación de la luz total. El pecado venial, aún no siendo de materia grave, con pleno conocimiento y pleno consentimiento, nos deja también un poco en oscuridad. Y también el pecado de omisión nos oscurece a todos. Vamos a ver qué tal. Estamos un poco aquí en esto y para despertar, me gustaría que alguno de ustedes me dijera cuáles son las 3 condiciones, las he dicho ya ahora, para que sea un pecado mortal. Hay 3 condiciones. ¿Alguien me las gustaría decir? No todos, por favor. ¿Algún valiente? ¿Nadie? Bueno. Una de ellas, padre, es que nos lleva a la oscuridad. ¿Sí? Que nos lleve a la oscuridad, pero tiene que tener, en primer lugar, una materia grave. Es decir, alguna acción grave que atente contra los 10 mandamientos, que atente contra la ley de Dios, que sea un pecado, digamos así, capital. Bien. Esa es la primera. Con pleno consentimiento. Bien, muy bien. Pleno consentimiento, deliberado consentimiento. Pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Pleno conocimiento, es decir, yo sé que esta acción me lleva a la oscuridad, a ofender a Dios. Soy consciente completamente de que esta acción me lleva a la oscuridad, a pecar, a ofender a Dios, a separarme de Dios. Y deliberado consentimiento, aún sabiendo que yo, cometiendo esta acción, me separo de Él, lo hago con conciencia de ello, siendo consciente de ello. Consiento eso. Como nos damos cuenta, este tipo de oscuridad es total. Es total. Y aquí muchas veces en nuestra vida nos puede pasar eso, que estas acciones contra la ley de Dios, contra los 10 mandamientos, cometiendo algún pecado capital, nos lleva a esto, a estar completamente oscuras. Una clave para saber si realmente pues he cometido un pecado mortal, pues está primero en la materia grave. Los 10 mandamientos.
tenemos ahí la guía. También tenemos los pecados capitales. Y aún sabiendo que está mal eso, que le ofendemos a Dios, lo hacemos. Esto es como meterse a un cuarto oscuro voluntariamente. Sin embargo, también hay otro tipo de oscuridad, una intensidad menor, el pecado venial. Aquí no cumple con los 3 requisitos del pecado mortal, pero se comete cuando se lastima la ley moral, la ley de Dios. Te leo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. ¿Vemos la diferencia? Aquí yo no me quiero meter a ese cuarto oscuro. Yo sé, cometo alguna acción en materia grave, pero no soy del todo consciente y no tengo el conocimiento pleno de lo que estoy haciendo. Se me va la luz, como diríamos por ahí. Y después tenemos el pecado de omisión, que es por no hacer acciones que puedan ayudar a los demás, evitamos esa oportunidad de hacer el bien. Aquí me gustaría detenerme en esta imagen que dijo el Papa un 24 de abril, hablando sobre el pecado. Y es la imagen de los murciélagos humanos. ¿Qué significa eso de los murciélagos humanos? Personas que viven en la oscuridad, en el pecado, y que se acostumbran a vivir así y a caminar así por la vida. La intensidad de oscuridad que ya tienen en su vida es tanta que se acostumbran a vivir de esa manera. Se acostumbran a vivir así. Y aquí es importante a todos ustedes misioneros que también nos podamos un poco analizar. ¿Estamos siendo murciélagos humanos? Los murciélagos no aguantan la luz. Viven en la oscuridad. Viendo esta diferencia de los tipos de oscuridad, de pecados, que hemos visto ahora ligeramente, porque no nos vamos a detener a explicarlos, después, si alguno tiene alguna duda, puede también consultar el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo importante de aquí es que ahí, teniendo las diferentes intensidades de oscuridad, sigue siendo oscuridad, sigue siendo pecado. El pecado nos separa de la luz. Es esa falta, esa carencia al amor de Dios, a la luz. Es decir, tengo la luz, sé que puedo ir a la luz, ve esta imagen que está en tu pantalla, sé por dónde puedo caminar para encontrar la luz, pero me quedo en la oscuridad. Prefiero hacer acciones que me hacen vivir en la oscuridad. Y por otra parte, lo hemos visto en la segunda parte del concepto que nos da y que nos da el catecismo, dice ahí, hiere las relaciones humanas, hiere nuestra naturaleza, es decir, nos va cegando, nos va dejando ciegos. La oscuridad, el pecado, nos hace perder la vista, nos va distorsionando la vista, el concepto de lo que somos y de lo que es nuestro hermano y nuestra sociedad. ¡Qué fuerte! Como les comentaba el ejemplo de este chico, de este niño en su tiempo, que fue perdiendo la vista, que se fue quedando ciego. El pecado nos hace ciegos, nos va haciendo que aquello que hemos visto, aquellas gracias que Dios nos da, aquellas circunstancias y situaciones que Dios nos regala, las dejemos de ver.
nos separemos de su amor, de su misericordia, de su presencia. Y vamos distorsionando la realidad. No sé si tú te acuerdas del pasaje de ese ciego que se acerca a Jesús y le dice, Señor, que vea. Hijo de Dios, el ciego Bartimeo, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice Jesús, que vea. El pecado nos hace estar ciegos. Nos hace perder la vista, nos hace perder la concepción de lo que realmente somos, hijos de Dios. Y rompe nuestras relaciones con nuestros hermanos, que también son hijos de Dios. Nos va dejando ciegos. Como los murciélagos. No sé, yo creo que ustedes saben, ¿no? Si un murciélago no es que vea bien. De hecho, él percibe muchas cosas por las ondas sonoras. Pero no es que vea bien, no va a la luz. Está ciego. Hoy también Dios te pregunta a ti, ¿te has vuelto ciego ante lo que tú eres, ante tu realidad? ¿Te has vuelto ciego? Aquí es importante, hermanos y hermanas, que viendo la situación de oscuridad, no nos quedemos ahí, no nos quedemos ciegos, que caminemos, que vayamos más allá. Porque el pecado también distorsiona nuestra realidad. El pecado también nos hace ver las cosas no como realmente son, sino como el enemigo o el pecado nos hacen verlas. Nos hacen ver las cosas en blanco y negro y no como realmente son. Y aquí te invito también a otro pasaje del Evangelio. Recuérdalo, es un ciego que se acerca a Jesús, que se lo llevan. Jesús lo toca y en el primer momento le pregunta si ve. Y le dice, veo las cosas como árboles, a los seres humanos como árboles. Jesús lo vuelve a tocar y entonces recupera la vista completamente. Este pasaje nos invita a ver eso, que el pecado muchas veces, cuando está arraigado en nuestra vida, el toque de la gracia de Dios es grande, pero también nos hace ver cuánto distorsionamos la realidad. Distorsionamos la realidad de nuestra vida, en nuestro concepto de lo que somos, pero también distorsionamos la realidad en las relaciones sociales. El pecado, además de ser una ofensa a Dios, una falta al amor de Dios, como hemos visto en el Catecismo de la Iglesia Católica, se convierte en una falta también hacia nuestros hermanos. Nos distorsiona la realidad. Hay personas, como les decía este chico, que fue perdiendo la vista y se va distorsionando todo. Pero también hay otras personas que van distorsionando la vista por diferentes problemas en sus ojos. Y aquí es cuando muchas veces nos podemos preguntar, ¿qué tan arraigado está el pecado en nuestra vida que me hace distorsionar todo? Ver a los demás quizás para usarlos, quizás como esas personas o esas causas que me hacen enojar, me hacen disgustar, me hacen perder la vista, que me hacen verlos a ellos como simplemente algo que me conviene, pero no con amor. Aquí es bien importante esto, hermanos. El pecado nos distorsiona la realidad. Y un ser humano que esté ahí metido en el pecado, tarde o temprano, es difícil de que vuelva a ver. Con esa fuerza, si no se acerca a la misericordia de Dios. Como hemos dicho, este tema no puede ir solo, no puede ir solo el pecado nada más, hablarlo así. De hecho, el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, mostrándonos los tipos de pecado y la gravedad del pecado,
no se queda ahí. Automáticamente pasa al siguiente capítulo, donde habla de la condición humana y de la capacidad de conversión. La misericordia de Dios es tan grande que nos hace volver a ver la realidad como es, que nos hace ver lo que tú eres como realmente es, un hijo, una hija de Dios. Veamos esta realidad delante de la dimensión que tenemos en la liturgia. Si lo vemos constantemente en la liturgia, en la misma misa, antes de iniciar, acuérdense lo que muchas veces dice el sacerdote. Hermanos y hermanas, antes de comenzar y celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestro pecado. Y es ahí donde se prepara nuestro corazón para reconocer que necesitamos recuperar esa luz. Que el pecado nos ha dejado ciegos, nos ha llevado a la oscuridad, pero necesitamos preparar nuestro corazón para recibir esa luz, esa gracia divina, estar en gracia con Dios. La misma liturgia nos va preparando para eso. Hay algunas fiestas que nos hablan sobre esa gracia de Dios. La misma vigilia pascual. ¿La recuerdas? La vigilia pascual. ¿Cómo empieza? Todo oscuro. Se lleva el cirio, que es la luz. Se hacen las 3 paradas con el cirio y se dice la luz de Cristo. Esta parte litúrgica es hermosa porque nos hace recordar que estábamos en las tinieblas y Jesucristo con su luz nos transforma. Jesucristo con su gracia nos ilumina y te hace recuperar esa luz, esa visión. Y también, y eso es maravilloso, nos hace ser luz para los demás. El pecado no solamente se puede quedar en la realidad del pecado. Para un cristiano, el pecado es algo que vivimos, que hemos experimentado, que nos lastima, que es esa falta de amor, que nos ha lastimado, nos ha herido, nos ha generado grietas, como lo hemos visto al inicio, pero no puede quedarse ahí. Y esto es maravilloso porque para el cristiano la realidad del pecado no puede ir separada de la realidad de la misericordia. Sí, has vivido en tinieblas, has vivido en la oscuridad, pero Dios siempre se hace presente con su luz. La gracia también del Espíritu Santo que hemos vivido en el domingo pasado, antepasado, viviendo esta realidad del Espíritu Santo que desciende a nuestra vida como esa luz que nos transmite la gracia de Dios, porque es Dios mismo el que se hace presente en nuestra vida para quitarnos esa oscuridad y recibir esa luz. Como te decía, en la liturgia constantemente estamos recordando que somos pecadores, pero no para estarnos flagelando nada más. No se trata de eso. Recordamos que somos pecadores, que hemos vivido en el pecado, recordamos que existe esa realidad del pecado para decir, esto es lo que yo vivía. Y ahora, con la gracia y la misericordia de Dios, recupero esa luz. El mismo bautismo tiene esa parte cuando lo vivimos. Después de ser bautizado, el niño o la niña recién bautizado o el catecúmeno recibe la luz. Esa luz a la que estamos llamados también nosotros a transformarnos. Eso con respecto a la dimensión litúrgica. Vemos como en la liturgia constantemente estamos hablando de esta realidad, pero esta realidad que no puede quedarse solo ahí, sino que es
la realidad de la oscuridad que tiene que ser iluminada y que quiere ser iluminada por la gracia de Dios, porque nuestro Padre Dios no aguanta ver a su Hijo perder la vista, porque nuestro Padre misericordioso no aguanta que su Hijo se quede ciego. También vemos esta realidad, y esto es muy, muy hermoso, en la dimensión social con los demás. Como hemos dicho, el pecado lo que hace es que fragmenta, lastima nuestra relación con los demás. Nos hace verlos con una visión incorrecta, distorsiona la realidad, nuestra realidad misma y la realidad junto con los demás. Pero ¿qué hace esta realidad del pecado? La realidad del pecado, cuando nos distorsiona, nos hace ver que esto realmente no es lo que somos. El pecado nos hace ver una dimensión, una realidad entiéndase entre comillas, una visión no correcta de lo que somos. Nos oscurece y nos hace ver al otro, como les decía, como instrumento, como esa causa de nuestro, pues sí, de nuestro mal, de nuestro enojo, o también nos hace ver al otro simplemente como alguien ajeno al amor. Grande peligro. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al egoísmo. Eso nos lleva a ver al otro o a las cosas como algo que no son. Distorsiona esa visión perversa, como lo decíamos al inicio, del apego a los bienes. ¿Qué hace o qué nos invita también dentro de esta visión unida a la misericordia de Dios del pecado? Concibiendo nuestro pecado y nuestra realidad y viendo el horror que provoca en nuestra vida, cuando somos tocados por la gracia de Dios y su misericordia, nos lleva a una visión correcta de los demás. Les he puesto esta imagen de este pequeño gato, ¿no? Con 3 corazones. Porque lo que vence ahí, frente al pecado, es el amor. Y esto es bien importante, hermanos y hermanas, porque si hemos dicho que es una falta de amor a Dios y una falta de amor a nuestros hermanos y a nosotros mismos, lo que se busca es realmente amar. Amar y dejarnos amar como Dios nos ama. Importante, ¿eh? Porque muchas veces nos puede pasar lo contrario. Este pecado nos lleva a dejar de amar a los demás y dejar de amarnos a nosotros mismos. La gracia de Dios lo que hace es que te genera una visión correcta de los demás y entonces, sabiendo que tú eres luz, como lo hemos dicho anteriormente, estás llamado a iluminar la vida de los demás. Estás llamado a que dentro de tu sociedad, de tu parroquia, de tu familia, puedas transmitir que la gracia de Dios es la que transforma y que el pecado hace que nos volvamos ciegos. Y entonces, saliendo de tu egoísmo, saliendo de esa soberbia, nos presentamos a servir a nuestros hermanos. Porque queremos unirnos a ellos. Queremos que realmente también ellos sean luz para los demás. Qué interesante y qué bueno es vivir esta experiencia, hermanos. Porque la visión de la dimensión o la circunstancia del pecado no se puede quedar solo en el pecado. Es necesario que sepamos que vivimos muchas veces en la oscuridad, sí. Que hemos sido murciélagos humanos, como dice el Papa Francisco, pero también que delante de esta necesidad, a esta carencia de luz, está la realidad de la luz. Está la misericordia de Dios, está la gracia de Dios. El cristiano, en la liturgia, se reconoce pecador, pero reconoce que él no puede perdonarse a sí mismo, que necesita de la gracia de Dios. Reconoce que él no puede devolverse a sí mismo la luz, que necesita de Dios. Y en la dimensión social nos invita a ver que también nosotros somos luz, pero hay que poner bien esa distorsión de lo que realmente somos para servir a nuestros hermanos, porque también somos luz del mundo.
¿Te das cuenta cómo este pecado, esta realidad del pecado, tiene un significado especial entre luz y tinieblas y que nos lleva realmente a eso, a la visión correcta de los demás, a ver a los demás con luz, con la luz de la gracia de Dios? Quería presentarles así esta realidad del pecado como esa oscuridad y la gracia de Dios, que tampoco puede estar separada de este concepto, de esta realidad del pecado, porque la gracia de Dios es más fuerte que cualquier pecado. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquier oscuridad. Lo que necesitamos hacer, hermanos y hermanas, ahora que vayamos a transmitir este mensaje, es, sí, mostrar lo feo que es el pecado, lo feo que es vivir en la oscuridad, pero la maravilla de la gracia de Dios y la misericordia de Dios delante de esta oscuridad y estas tinieblas. Esto no hay que olvidarlo, hermanos, porque si no, muchas veces podemos correr el peligro de dar un testimonio o dar un mensaje pues, que deprime y no que nos lleva a esta visión pues de lo que realmente es el pecado, pero que nunca puede estar separado de la misericordia de Dios. Espero que esto les ayude, hermanos, para vivir y transmitir este mensaje. Y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿Seguros? Les recomiendo para cualquiera que lo necesite, pues sí, que ayuden mucho a las personas que ahora que van a visitarlas a también descubrir esa intensidad de la oscuridad, como decíamos, los diferentes tipos de pecado. Que les ayudes, que les aclares la diferencia entre un pecado mortal, un pecado venial y un pecado de omisión. Que les ayudes a eso, pero en breve. ¿Por qué? Porque si no, nos podemos detener mucho. Acuérdate que son 15 minutos. Pero bueno, yo te he dado aquí algunas pautas que te pueden ayudar, 15, 20 minutos, para que puedas hacer una síntesis de esto y transmitirla. Te he dejado la imagen de la luz y la oscuridad. Creo que te puede ayudar mucho. También está la imagen de las grietas, de la sequedad. ¿Alguna otra pregunta? De verdad, si alguno tiene preguntas, con mucho gusto, o no se entendió nada, ustedes díganlo con confianza. No, solamente una aclaración o una aportación más. Buenas tardes, Padre César. Hola, Raúl, ¿cómo estamos? Qué gusto. Bien, buenas tardes. Pues durante el tiempo en los servicios se ha preocupado uno por nuestros hermanitos que viven en una situación canónica irregular y que desafortunadamente pues ya se encuentran con otra pareja, aunque el vínculo del matrimonio existe nuevamente, pero la idea que tengo es, si nos encontramos con ellos, La ventana del cuarto. volver a regresar, animarlos a descubrir la misericordia de Dios. Claro está que no se pueden encontrar ya con el sacramento de la reconciliación, con el sacramento de la comunión, pero sí esta invitación a vivir la misericordia, a vivir la oración, la vida en comunidad, esperando que en algún momento Dios permita que vuelvan a regularizar su situación. Así es, Esa sería la aportación interesado, hermanitos. muy buena aportación, Raúl. Efectivamente, pues hay personas en situación irregular, vueltos a casar, ¿no? Vueltos a unirse a otra persona, ya casados por la iglesia con otra persona. Y bueno, pues sí hay que hacerles ver su situación, con mucho amor, con mucha caridad. Me gusta mucho esto que dice el Papa Francisco. A este tipo de parejas
hay que verlas con demasiado amor y demasiada misericordia y ayudarles a descubrir que la iglesia no los ha separado, que la iglesia no los ha señalado, que al contrario está esperando que vuelvan a ella para que puedan encontrarse también con Dios, para que puedan realmente encontrarse y tocar por esa luz que pues por la situación en la que se encuentran muchas veces se vive en medio de la oscuridad. No podemos separarlos. Es más, hermanos misioneros, hermanas misioneras, animen mucho a estas familias, a estas personas, a que puedan acercarse a la iglesia, a que puedan acercarse a la oración, a que puedan acercarse al encuentro con la comunidad. Muchas gracias, Raúl. Muy buena aportación. ¿Alguno más? Padre, a mí me viene a la mente también la parábola del hijo pródigo. También es un buen ejemplo, como dice usted, que es reconocer que pecamos y que estamos mal y que el Padre nos está esperando con los brazos abiertos. Muy bien, Isabel. Efectivamente, eso creo que puede ayudar mucho. Y si alguno también le ayuda en esta imagen del hijo pródigo, en este pasaje del hijo pródigo, algo que les puede ayudar mucho es la imagen que le hace al hijo pródigo volver. Al hijo pródigo le hace volver la situación del hambre, el corazón hambriento. Hemos utilizado aquí la imagen de la luz y las sombras. El hambre es la falta de alimento, una falta, una carencia. Y el hijo pródigo regresa porque tiene hambre y porque necesita de su padre. Y se da cuenta que no puede solo, que necesita de él. Y es ahí cuando el Padre de la Misericordia le hace recordar su dignidad de hijo, lo que habíamos dicho. El pecado nos distorsiona de nuestra realidad. El hijo pródigo regresa a la casa de su padre y el papá le enseña que su realidad es ser hijo. ¡Qué gran regalo! Sí. Muchas gracias, Isabel. También puede ayudar muchísimo esta imagen. Gracias, Padre. Bien, hermanos, si no hay alguna otra aportación, les invito a concluir este momento con un momento de oración. Les invito a que si estás ahí en tu casa o donde estés, puedas cerrar tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Y tocando este tema de la oscuridad, hagas un momento, un recuento de cuántas veces en tu vida la oscuridad ha tocado tu realidad, tu corazón. Señor, tú sabes bien cuántas veces hemos vivido a oscuras, cuántas veces hemos lastimado nuestro corazón con el pecado. Ya no queremos vivir así. Queremos vivir como lo que somos, hijos de la luz. Ahora que hemos vivido este momento de formación dándonos cuenta de que el pecado nos oscurece, nos deja en las tinieblas, te pedimos la gracia de que seamos luz también para nuestros hermanos, que podamos transmitirles esa luz y ese rayo de esperanza para que en medio de su situación, de su realidad de pecado, puedan experimentar la luz. También nosotros en medio de nuestra familia, poder ayudar a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros hijos, a descubrir la maravilla que significa vivir siendo hijos de la luz, viviendo con la luz, con tu gracia, contigo. Te pedimos tu gracia, Señor, para que este momento también nos anime a nosotros, a que si en algún momento hemos estado en oscuridad o estamos en oscuridad, nos acerquemos a tu misericordia, al sacramento de la reconciliación para volver a la luz. Que el pecado, que esta realidad horrenda no nos deje tirados, antes bien, nos haga recordar que está tu mano misericordiosa dispuesta a levantarnos.
y que la realidad del pecado en nuestra vida cada día se vaya haciendo más pequeña para que podamos ser luz y podamos transmitir esa luz a los demás, porque somos hijos de la luz. Gracias, Padre, por este momento especial, sí de formación, pero también este momento especial en el que tú nos recuerdas que no estamos hechos para la oscuridad, que estamos hechos para la luz. Amén. Bien, hermanos, vamos a concluir este momento formativo. Si alguno tiene alguna pregunta, duda que surge durante estas semanas, estos días, les invito a que la puedan hacer a través del teléfono misionero, a través de algún mensajito que tengan, alguna pregunta, alguna duda. Si se les ha surgido alguna necesidad dentro de esta dinámica de visitar a las familias, también les vamos a hacer llegar el díptico con esto que hemos dicho ahora y también con la transversalidad que tiene en la dimensión social y litúrgica. Esto también para que lo puedan transmitir a los demás y a las personas que van visitando. Lo enviaremos por formato electrónico. Esperamos vernos la próxima reunión de formación. La próxima reunión de formación, como les he dicho, será Jesús y la conversión. Hemos tocado hoy la realidad del pecado y después tocaremos la realidad de la conversión. Que Dios nos acompañe en este camino, hermanos, y que ahora que hemos vivido Pentecostés, también sea un momento especial para dejarnos guiar y llevar por el Espíritu Santo. No se nos desanimen, vamos con todo. La gente está esperando misioneros valientes, misioneros que quieran transmitir ese mensaje a los demás. Tú eres ese misionero, tú eres esa misionera valiente, y te agradezco y te agradecemos en nombre también de todos los que estamos en este proyecto, la valentía que tienes para seguir adelante, para transmitir este mensaje. Ojalá también puedas animar a muchos más a vivir este momento y que sean también misioneros, siempre misioneros, no se te olvide, siempre misioneros. Gracias, Padre Jorge, por este momento que nos has acompañado. No sé si quieras decirnos algo. Pues nada más también agradecer esta forma como nos has presentado el tema del pecado. Yo quisiera simplemente puntualizar que cuando llevamos el anuncio querigmático, tenemos que hacerlo de forma muy sencilla, muy vivencial, para que quien nos está escuchando sienta cercano lo que estamos diciendo, ¿no? Nosotros mismos que hemos vivido la experiencia de pasar por el pecado y que entonces hacerles ver la realidad del pecado, pero no en el sentido de condenar porque están en el pecado, sino en este momento recuerden, primero se ha presentado el amor del Padre, ahora diríamos como en la otra cara de la moneda, frente al amor del Padre, pues está el pecado del hombre, ¿no? Que es una negación a ese amor del Padre. Y entonces todos vivimos la experiencia del pecado. San Pablo dice, todos pasamos por ahí, todos hemos caído en el pecado y todos vivimos pues la experiencia de como opacar el amor de Dios, lo que el Padre César nos decía, como entrar en la oscuridad, quedarnos en la oscuridad, porque el pecado es a lo que nos lleva, ¿no? Entonces, que ustedes puedan expresar lo que es la realidad del pecado. Después va a venir el tercer tema, que es la respuesta que Dios da al pecado, y es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, como que también tengan muy presente
el progreso que se van a ir dando en los temas para que no adelantemos algo, ¿no? Y si, por ejemplo, preguntaran, bueno, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerle? Bueno, mira, la próxima ocasión que te visite, vamos a platicar de eso, ¿no? Dejarlos con la inquietud y sobre todo procurando que se pueda hacer un examen de conciencia. O sea, invitarlos, ¿por qué no durante este tiempo, mientras viene la siguiente visita, tú vas pensando cuáles son los pecados que has vivido, ¿no? A lo largo de tu vida, para que después ya venga la respuesta que Dios te quiere dar, ¿no? Pero no adelantarles todavía. Sí dejarlos inquietos, de tal manera que el análisis o el examen de conciencia, pues vaya buscando, ¿no? Cada vez más la necesidad de ser rescatados del pecado. Entonces, pues nada más ese detalle del proceso querigmático, ¿no? Que vamos llevando un tema que nos lleva al otro y este segundo nos va a llevar al siguiente y así. Hay una secuencia lógica, pero que necesitamos pues como no adelantar en algunos aspectos, ¿no? Si hay esa inquietud de a quien le estamos anunciando este segundo tema del pecado, pues decirles, bueno, espérate, ahorita trata de analizar, vuelve sobre esta situación para que después entonces ya venga la respuesta que Dios te tiene preparada, ¿no? Y así dejarlos con esa inquietud, con esa necesidad de qué debo hacer, ¿no? O sea, no puedo estar aquí en el pecado, ¿qué debo hacer? Y ya llegará el momento en que se los anunciemos. Excelente, Padre Jorge, muchas gracias. Muy bien, Padre César. Pues nos vemos, si Dios quiere, la próxima reunión. Agradecemos a todos ustedes por todo lo que están haciendo. Gracias, de verdad. Cualquier duda, pregunta, inquietud, está el teléfono misionero donde pueden comunicarse y allí Luisa nos hará el favor de ir respondiendo a cualquier inquietud o necesidad. Recuerden esta gracia. Señor, tú nos hiciste misioneros, vamos a responder con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y no se les olvide esto, siempre misioneros. Que el Señor los acompañe, que tengan una excelente tarde y que Dios nos los bendiga. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Padre. Buenas tardes. Gracias, Padre. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, Padre. Hasta luego. Hasta luego, que Dios los bendiga. Luisa, si gustas dejar de grabar. ¿Acabó? Ya.